Hola a todos. Agua, toma. Uy, madre mía. Eh, Parte número 3 de la civilización griega y hoy os voy a hablar de la cultura micénica. ¿Vale? La gente, los pobladores de esta cultura micénica eran llamados los aqueos. Aqueos. ¿Vale? Y es una población cuya característica principal es ser una población guerrera, militar, de grandes conquistadores y extenderán su dominio por gran parte de la Grecia continental y de Creta. Es decir, van a rapiñar, van a dominar toda la zona de Creta, de la cultura minoica, y llegará un momento en que serán los dueños y señores de esa parte de Grecia y del mar Egeo en general. Lo que sabemos de Micenas es más bien poco, y mucho de ello se lo debemos a un señor que se llamaba Schliemann, alemán, y que era un apasionado de la historia y sobre todo de la historia griega. Cuando era un niño, su padre le regaló un libro que tenía que ver con estos aqueos y con una obra que veremos, que os comentaré ahora, que es una de las principales obras de la humanidad y que nos explica como seres de este planeta y de la civilización humana en general. Este Schliemann, cuando recibió de regalo ese libro por parte de su padre, después de leerlo se quedó entusiasmado y volvió a leerlo durante años y años y lo releía una y otra vez. Y estaba deseando poder vivir aquella época, encontrar los restos de aquella época, y se hizo arqueólogo y dedicó la mayor parte de su vida a ir a Grecia y desde allí realizar excavaciones para encontrar restos de aquellos personajes que tanto le habían encantado en el libro que le había regalado su padre. Schliemann, acordaos del alemán. Vale, muy importante la pasión en el trabajo. Cuando algo nos apasiona, cuando algo enciende un fuego en nuestro interior, solo hay que dejarse llevar por ese fuego y la pasión pues hará el resto. Y seremos unos grandes historiadores, unos grandes médicos, unos grandes bomberos. A cualquier sitio donde nos lleve la pasión hará que nosotros seamos grandes en esa profesión. Entonces pensad en eso, en que Schliemann buscó los restos de esos personajes, de esos protagonistas, y creyó encontrarlos. Y muchas veces se dejó llevar por su fantasía y la propia voluntad de querer encontrar a esos protagonistas a través de sus restos le hizo equivocarse, ¿vale? Y encontró restos y, y dijo que pertenecían al rey Agamenón o que pertenecían a Príamo o que eran el casco de Aquiles, personajes de estos libros que, bueno, si no los conocéis os lo presento ya. Son dos de los principales libros de la historia humana. Está a punto de piñarse mi hijo, que son la Ilíada y la Odisea, y que son la historia, la Ilíada de Aquiles, la historia de Aquiles, y la Odisea es la historia de Ulises, u Odiseo, que por eso se llama Odisea. Ilíada se llama así porque trata sobre la guerra de Troya, y Troya en la antigüedad se llamaba Ilión. Entonces, el autor de estos dos libros, de la Ilíada y la Odisea, es Homero. Se ha hablado mucho y hay algunos estudiosos que dicen que Homero en realidad no existió nunca, no fue una persona como tal, sino que fueron muchas personas. Pensad que en aquella época la escritura tenía poca importancia, es decir, todo aquello que se sabía, los grandes conocimientos, no procedían de leer los libros, procedían sobre todo de la conversación, del boca a boca. ¿Vale? Los padres hablaban a sus hijos y estos a veces a sus hijos, y el conocimiento fluía. No igual que hoy permanece encerrado y escondido en los libros, y hasta que no los abres pues no sabes lo que dicen. En aquella época no, el conocimiento fluía y a veces se evaporaba, y mucha parte del conocimiento de la antigüedad no ha llegado hasta nosotros debido a eso, aunque nunca se fijó nunca se puso sobre un papel, sobre un papiro, y nos hemos perdido pues gran parte de los saberes de la antigüedad debido a eso. Y entonces este Homero, o estos Homeros, recogieron varias historias que se contaban sobre la guerra de Troya, sobre los viajes de Ulises, y lo dejaron por escrito, y ha quedado así hasta nuestros días. Se ha logrado conservar en esos dos volúmenes, la Ilíada, que habla sobre la guerra de Troya, y la Odisea, que habla sobre la vuelta de Ulises, uno de los guerreros que estuvo en esa guerra, a su isla natal, la isla de Ítaca. Si habéis oído hablar de Ítaca, cuando se ponen amonestaciones y deberes
viene de ahí, viene de la isla de Ítaca, y la Ítaca es como el símbolo del hogar de uno, de la casa. Volver a Ítaca es volver al hogar al cual permanece uno, volver a su país, volver a su casa, volver entre los suyos. Entonces, lo que sabemos de la época micénica lo sabemos sobre todo a partir de la Ilíada, y vemos cómo eran pueblos guerreros, como aunque Micenas era la ciudad principal, la ciudad-estado, la polis principal en esa época, la más rica, la que contaba con los reyes más poderosos, en realidad la cultura micénica abarcaba mucho más que la propia Micenas. El rey de Micenas, que era Agamenón, es uno de los grandes protagonistas de la Ilíada. Se ve que en esas historias no suele quedar muy bien, queda como una persona envidiosa, avara, que se deja llevar por la envidia y por la soberbia. Pero bueno, es uno de los principales líderes y demuestra la riqueza, la importancia que tenía Micenas en ese momento. Micenas es una ciudad que Schliemann quería encontrar, y así fue, la encontró. Y si queremos hablar de Micenas, pues quedaos con que era una ciudad fortaleza, con grandes muros, poderosos muros, con cuarteles en los cuales se entrenaban los soldados. Tiene una puerta espectacular, que es la Puerta de los Leones, que hoy se puede visitar todavía, buscarla por internet, ¿vale? Porque es impresionante. Y sobre todo es impresionante por la antigüedad que tiene. Es una ciudad que tiene 4.000 años, por lo menos, y aún se conserva parte de sus restos. Sabemos eso, que la cultura micénica, los aqueos, pertenecían a diversos pueblos independientes entre sí, pero que llega un momento que se unen. Y cada una de las ciudades envía barcos, y todos a una, ¿vale? Como una gran escuadra procedente de diversos lugares, se unen para luchar contra el Imperio Persa. Perdón, que me he ido, no, el Imperio Persa no. Para luchar contra Troya, contra la ciudad de Troya, debido a unos asuntos que se tratan en la Ilíada, que os voy a contar pues en plan sálvame. El caso es, y la guerra de Troya se desata, según la Ilíada, en que el rey de Troya, Paris, que es el hijo del rey de Troya, rapta a la esposa de Agamenón, del rey de Micenas. Y dolido y airado, colérico porque hayan raptado a su esposa, Agamenón decide marchar con todas sus fuerzas a la ciudad de Troya y destruirla de cabo a rabo. Y para ello va a recibir la ayuda principal e innecesaria de Aquiles. Aquiles es un héroe, es hijo de una diosa y de un pastor. Un héroe es aquella persona que tiene parte y parte. Es como si habéis leído Harry Potter, que se le llama el príncipe mestizo. Que es, en su caso, pues no se refiere a Harry Potter, se refiere a otro personaje que ahora no me acuerdo quién es. Los mestizos son aquellos que proceden de partes distintas. Los héroes proceden de dioses y de hombres, ¿vale? Tienen la mezcla de las dos. Entonces Aquiles, que es un dios que es inmortal, solo tiene un punto débil, que es lo que quiero que me digáis en la actividad. ¿Cuál era el punto débil de Aquiles? Solo tenía uno. A ver si lo buscáis por internet o por algún lugar. Lo malo de Aquiles es que se lleva muy mal con Agamenón, y Agamenón tiene que buscárselas, ingeniárselas para que Aquiles decida ir a la guerra. Vale. Y bueno, y la Ilíada trata sobre eso, sobre cómo llega la escuadra griega aquea a Troya. Una de las cosas que más se conocen de la guerra de Troya fue lo del caballo de Troya, aunque en realidad no aparece en la Ilíada. Esto aparece en relatos posteriores. La Ilíada cuenta sobre todo, pues eso, la batalla y de cómo Aquiles lidera todo el contingente de los aqueos, todo el ejército de los aqueos. Quedémonos entonces con lo principal, las principales sabidurías que nos puede mostrar la Ilíada. Es un poblado guerrero, ¿vale? Procedente, que consigue la ciudad de Micenas dominar a diversas ciudades, ¿vale? Y se convierten en líderes de esas ciudades, aunque no las dominan, ¿vale? Porque cada una no deja de ser independiente, pero tiene una influencia sobre ellas muy clara. Y la guerra va a ser fundamental en su modo de vida. Si os preguntáis por qué en la antigüedad había tantas guerras, pues es simplemente porque, por ejemplo, en estas ciudades-estado no todas las ciudades tenían lo necesario para subsistir. Y si hoy en día habéis visto que hay una lucha permanente por conseguir mascarillas y desinfectantes y demás, y los países se pelean entre sí a ver quién consigue pagar más dinero por cosas que ya pues, que casi no hay,
Eso es lo que explica las guerras. Es decir, cuando no tienes algo, pues lo buscas. Y si no lo consigues por las buenas, lo consigues por las malas. Y por eso en la antigüedad los pueblos peleaban y se peleaban continuamente entre sí. En Grecia es así. Primero luchan contra Troya, después luchan contra el imperio persa, luego luchan las distintas ciudades entre sí, lo veremos. ¿Vale? Y Micenas fundamentalmente tuvo su época de esplendor entre el 1500 a.C. y el 1000 a.C. Durante 500 años dejó clara su impronta. A partir de ese momento ya van a ser otras ciudades, fundamentalmente Atenas, luego Esparta, Tebas, Corinto, ciudades que ganarán una importancia fundamental en todo el espacio heládico de la Hélade, que es la Grecia continental, como sabéis. Así que eso, me despido de vosotros, que no os invito a leer la Ilíada y la Odisea porque será muy complicada para vosotros, pero en un futuro, cuando tengáis 20 años y ya seáis personas con mucho conocimiento, pues os lo recomiendo porque yo lo hice y la verdad es que son historias espectaculares y muy buenas. Si queréis adentraros un poco en esa historia, pues ved una película que se llama Troya, protagonizada por Brad Pitt, que hace de Aquiles, y es una película que está muy bien, es de acción, muy entretenida, y que os explicará y a través de la cual conoceréis muy bien toda esta época y las características de esta cultura micénica guerrera. ¿Vale? Pues nada, me despido de vosotros, hasta la próxima. Un besito, hasta luego.